Bienvenidos una vez más a otro capítulo de su programa favorito, su podcast favorito, El Titingo. No aplausos hoy, no nada. ¡Claro! ¿Qué pasa? ¿Tienen sueño hoy? Disculpa. Hoy estamos grabando desde nuestro nuevo hogar, Dial, un lugar donde usted puede comer rico, darse sus traguitos, disfrutar de una buena música. Muchísimas gracias a Dial por darnos el espacio en el día de hoy. Señores, y por supuesto nosotros siempre estamos en las manos correctas y es en Mia Vela. Si usted búsquelo en Instagram, ahí tienen el servicio completo, Mia Vela. Así que vaya, ahora mismo váyase en su cita para ir para allá. Cuando ella dijo las manos correctas, yo pensé que iba a decir que el nombre de su esposa. Porque tú eres terrible, yo te ¿Tuvo el conozco. problema tuyo? No, mi amor, nunca problema. Creatividad, pensamiento divergente. Señores, y en esa misma onda del pensamiento divergente, ¿por qué no hablar sobre un tema que muchas veces es invisibilizado en nuestro país? Claro. Bueno, en comunidades, en países del vía de desarrollo, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde hay muchos estigmas alrededor de este tema que les voy a mencionar, y es la educación especial. Es educación para personas, para niños, para adolescentes que tienen necesidades especiales de aprendizaje distintas, digámosle así. Y para este tema, señores, ¿quién más que una persona que se ha formado en el área de la pedagogía en educación superior y también enfocada y especializada en lo que es la educación especial, que nos acompaña en el episodio de esta noche, Narki Ortiz? Gracias. Venga por aquí, qué hermosa, Nelly. Señores, yo estoy sorprendida. Un jainero que yo no conocía. Eso no puede ser. Ya está. No voy a decir de dónde es, por eso es que no lo conozco. Mi compueblano, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Hoy, Narki, eres la voz de muchos que no se atreven, ya sea porque, como dice Milton, es un tema que en muchos países no se le presta la debida atención, pues como también hay muchos padres que todavía están en negación con estos temas. Y hoy tú nos vas a arrojar luz porque hay mucha gente que está viendo el podcast que tiene muchas interrogantes sobre este tema. Sobre todo yo, que no lo estoy viendo, estoy aquí. La primera pregunta que yo tengo para ti, Narki, Cuéntame. luego de agradecerte por acompañarnos. Gracias claro a que sí, ustedes por invitarme. siempre. Esta pregunta es, ¿qué diferencia nosotros podemos mencionar de manera bien llana y sencilla entre la educación especial y la educación común o regular que todos conocemos? Dije, la principal diferencia es las atenciones que necesitan las personas con condiciones especiales. ¿Por qué? Porque no aprenden al mismo ritmo. Claro. Pueden tener condiciones especiales físicas, como cognitivas, como a veces no son personas especiales, pero tienen problemas de aprendizaje, por lo que hay que darle la pedagogía de otra forma. Contrario a la educación normal, que por lo regular tenemos un patrón del que siempre nos han enseñado. En la educación especial, yo siempre digo que lo que más hay que tener es paciencia y amor. Claro. Ellos aprenden a su ritmo, que es lo que la mayoría de las personas no entienden. Sí. Ojo, siempre destaco que la mayoría son extremadamente inteligentes. Claro. Hay una confusión, ahora que tú mencionas eso, con el tema de la educación especial y la falta de inteligencia. Muchas personas como que cruzan estos dos aspectos, suponiendo que una persona con condiciones especiales de aprendizaje, porque no es inteligente, no tiene la capacidad de desarrollar inteligencia. Al contrario, tal cual les dije, aprenden a su ritmo, pero la mayoría son más inteligentes que lo que entendemos que no tienen condiciones especiales. Ay, eso es importante decirlo. ¿Tú estás oyendo? Sí. Ellos lo que aprenden es a su ritmo y tenemos que desmontar la idea de que no son normales, palabrita que me molesta. Ay, sí. Así es. Son como tú, como ella y como yo, con otras condiciones de aprendizaje. Bueno, en eso yo quiero hacer un paréntesis. Para nadie es un secreto de los que me siguen en mis redes sociales que yo tengo un niño dentro del espectro autista.
Y yo he tratado como comunicadora de llevar informaciones sobre esto, porque no hay mejor persona que quien lo vive en carne propia. Exacto. Y verdaderamente, como en mi caso es algo leve, he escuchado mucho esa frase, pero no parece normal. Wow. Óyeme. Eso es Creí, el pan es de cada día. indignante. Ese El es el pan de cada estigma día. cuando La habla, gente así no se tiene escucha. empatía. Ahí es donde yo entiendo que todavía no sabemos lo que es inclusión. Independientemente de que te lo acepten en los colegios, Ajá. ojo, comenzando por ahí, las escuelas y colegios de nuestro país, hay un avance porque educación ya tiene un departamento de educación especial. Claro. Sin embargo, vas a una escuela pública y de 10 docentes, quizás uno sabe lo que es educación especial o tiene una preparación en educación especial, por no decir ninguno. Claro. Desmontar que en nuestro país haya que pagar un maestro sombra, Wow. que dicho sea de paso, los padres con condiciones económicas bajas terminan dejando a ese familiar con una condición de aprendizaje especial en su casa porque la economía no le permite pagar lo que cuesta un colegio para personas con Ajá, condiciones claro. de aprendizaje especial. Señores, si vemos las cotizaciones, ojo, te cotizan dependiendo del nivel Socioeconómico. y del grado que tenga Sí. la persona que tú vas a educar. Ajá. Entonces, ¿qué hay que desmontar? Que cada escuela pública, que cada colegio y cada universidad, que aunque ustedes no lo crean, que mi área es educación superior, en las universidades hay muchas personas con condiciones especiales que se quieren preparar, que quieren ser profesionales y se esfuerzan más que otros. Hay universidades ya que con el solo hecho de tener una condición especial le dan beca. Es un avance en nuestro Claro. país. Claro, wow. Entonces tú has mencionado ahora mismo algunos retos que enfrenta, bueno, nuestro sistema de educación en Ujú. cuanto a cómo nosotros podemos adaptar a las personas con condiciones especiales de aprendizaje a que puedan formar parte de él de una manera eficaz. Pero otro reto que a mí me llama mucho la atención es la parte de cómo nosotros identificamos cuando se trata de un niño, de un hijo, un sobrino, un familiar, que esa persona necesita de este tipo de educación especial, de que tiene alguna condición que amerita este tipo de seguimiento en cuanto a su formación académica. Mira, regularmente, ojo, los padres se dan cuenta, pero hay una negación. Totalmente. Ningún padre quiere tener un hijo con una condición especial. Al haber esa negación, le van dando larga. Hay niños que cuando aprenden a caminar, caminan empinados. Hay niños que no se pueden llevar a cumpleaños porque les molesta el ruido. Eso es un síntoma. El contacto Es visual. el contacto Falta de visual. Ujú. Movimientos repetitivos. Movimientos repetitivos. Para llorar le dan unos ataques que se contrayan, Crisis. Muchos de ellos se autolesionan. se autolesionan, se pellizcan, se aruñan. Pero al haber una negación de los padres, lo que dicen es, ese muchacho es malcriado. No, o todavía peor. Yo no hablé hasta los 5 años. Wow. O sea, hacen comparaciones Ujú. para, o sea, realmente viendo la situación, pero no queriendo tener un acompañamiento de un profesional, porque para tú poder sacar adelante a tus hijos, tú primero tienes que ir a un psicólogo tú. Porque Wow. Así es. recuerden que eso los psicólogos le llaman un duelo emocional, cuando muere como ese hijo idealizado que tú tenías. ¿Tú entiendes? primera Es algo que hay que terapia. trabajarlo. La primera terapia debe ser para los padres. Correcto. Y una vez los padres aceptan que hay una condición especial, es más fácil, porque empiezan a darle amor en vez de maltrato, Tener más paciencia. porque a tener más paciencia. Muchos padres lo maltratan porque entienden que el niño es jodón o que el niño es malcriado. Una de las pautas, una de las pistas más comunes es en la forma de caminar y en los ruidos. A la mayoría les molestan los ruidos. Hacen esto. Hacen esto. Y una pregunta, Narquis, tú que estabas mencionando el tema de los obstáculos para los docentes en nuestro país, lamentablemente que hay muchos obstáculos para eso del tema de la educación especial. Cuando de manera personal tú tienes un día muy caótico y estás en ese día en particular tratando con estudiantes especiales,
¿cómo tú tratas de manejar tus emociones para que todo fluya, para que el niño no sienta que hay una tensión o que hay algún enojo, alguna incomodidad? A pesar de que regularmente llego a las aulas después de agotar una jornada laboral, aunque no lo crean, es el lugar donde yo más me desestreso. Wow. Sí. Wow. Entonces, para mí, eso más es lo que fácil, hace la diferencia entre un profesional con vocación y otro que solamente Así es. persigue Señores, otro tipo de motivación. Desde que yo llego al parqueo de una de las universidades, yo soy otra. Yo puedo tener el estrés más grande de que en el trabajo, que me pasó otra cosa. Yo creo que yo ando empujando esa hora. Wow. Mira, Hay dos cosas que yo disfruto. Estar en las aulas y en el balcón hablando con mis padres. Eso para mí vale oro. pero tú mencionaste dos cosas interesantes. La primera es la paciencia. Ya cuando tú sales de la etapa de la negación como padre, porque hay muchos de ellos que tienen temas con las texturas, Ujú. sobre todo en los alimentos. A veces Muchos. el color, el olor y la textura no la resisten. Y como tú estás en negación, tú lo obligas. Le da La comida obligado. y mira, muchacho, en mi casa, cuando un muchacho no quería una comida, había que dársela. O déjalo sin Y se la comer, tenía que comer toda. Correcto. Señores, la mayoría no les gustan las cosas blandas. Ajá. No comen, por ejemplo, avena, puré. Cosas con muchas fibras. Hay otros que comen de todos, porque como en la viña del Señor hay de todo. Buenas, hola tía, ¿cómo estás? Yo como de todo. Óyeme, perdón, ahora que tú mencionas Es eso, una increíblemente, yo tengo un sobrino que también está en el espectro autista y se llama Tiago. No, mi Yo hermano, creo que yo te lo había son una mencionado. figura pública. O sea, él tiene muchas habilidades con la memoria, o sea, su memoria, una memoria de verdad increíble. Y en otros aspectos, que eso es importante destacar, hay algunos de ellos que quizás no se desarrollen en algunas asignaturas porque no es de su interés. Porque no es de su Ojo, he tenido casos de estudiantes que me dicen que cambiaron de carrera porque no es de su interés, tal cual. Ujú. A veces nos pasa a todos que queremos estudiar lo que quiere mi papá, lo que quiere mi tío. Sí. No, es lo que a mí me guste. La mayoría son buenos en el área de informática Ajá. Sí, son muy buenos Y en con la las tecnología. matemáticas. y en las matemáticas. Con números. Pero en tecnología son 1A. Tiene muchas destrezas. Tienen muchas destrezas tecnológicas. ¿Cuáles tú dirías que mitos nosotros podemos ahora mismo desmentir acerca de cuando estamos trabajando en la crianza de un niño con una condición especial y la parte de su formación académica? ¿Qué mitos? Y lo pregunto porque mi hermana, la madre de mi sobrinito, siempre ha externado su temor con que su niño se pueda adaptar, por ejemplo, a un ambiente de una universidad en donde los demás jóvenes puedan notar que su comportamiento, su conducta Es pueda diferente. diferir del resto de los compañeros, y ella le ha dado muchísimo temor que él pueda desarrollar esa etapa de su vida sin inconvenientes, por mencionarte un ejemplo. Exacto. Lo primero es educar a los que no tienen esas condiciones especiales para darle amor a ese compañero. Ujú. De que cuando ese compañero esté en el aula, lo traten como te tratan a ti, como le tratan a ella y como me tratan a mí. Normal. Déjame decirte que afortunadamente los que me han tocado en las aulas universitarias, sus compañeros los respetan. Y eso Qué bello, Samuel. lo deben empezar a hacer las escuelas, porque gracias a Dios en la escuela donde están mis hijos, bueno, ellos me llamaron a mí el día del autismo para dar una charla a los estudiantes. Yo te quiero enseñar cómo esos de bachiller, que son un poquito más difíciles, comenzaron a llorar porque escucharon testimonios incluso de otros alumnos que son hermanos, Wow. de cómo se sienten cuando se ríen de su hermano porque hace ciertas cosas distintas. O Es sea, ahí donde debe ahí donde comenzar, se en debe el empezar, colegio. En el colegio. De que no permitir que se burlen de sus compañeros. Claro. Por eso estoy de acuerdo. Hace un rato me decías, mi hijo va a un colegio normal. Es que no deben existir colegios de normales y de condiciones especiales. No. Todos los colegios deberían tener docentes y personal capacitados para este tipo de condiciones. Claro.
Y lamentablemente no es la realidad. No que es tenemos nuestra en realidad. nuestro país. Oh, otros no lugares. es solo en nuestro país. Exacto. Mundialmente se ha categorizado. Ujú. Hay colegios y escuelas para estudiantes con condiciones especiales. Ujú. Y mientras exista eso, no hay una real inclusión. Bueno, yo entiendo que para que un colegio regular pueda decir que es inclusivo, hay que hacer cambios, En muchas cosas. pero iniciando desde que en los colegios donde nosotros estudiamos se inicia con un micrófono, Ujú. cantando el himno y haciendo la oración, por ejemplo, ¿verdad? Y el acto de bienvenida. Ese ruido los Ese mata. ruido, muchos se han dado cuenta que algo no anda bien y le dicen a sus padres y ahí comienzan las investigaciones porque se van al baño y no resisten ese ruido Ajá. y no sabían que eran autistas. Para Y lo ponerte que un pueden ejemplo, pensar es que el muchachito no está en esto, no quiere Ujú. estudiar, es malcriado porque se sale del empezando por aula. ahí, pero también hay que llamar inclusión a que si tú tienes un estudiante, por ejemplo nosotros 4, y él tiene una condición especial y él no le gusta escribir porque él aprende de otra forma, escuchando, no sé, de las diferentes formas que hay de aprendizaje. Eso es inclusión. Yo no te Sí. puedo obligar a ti a escribir No. si esa no es la forma de tu aprender. Y que el docente tenga la capacidad de entender eso y de evaluarlo Correcto. con sus condiciones, como él aprende. Responsabilidad. Señores, nosotros no todos aprendemos igual. Yo tengo estudiantes en matemáticas financieras que se pasan el cuatrimestre entero haciéndome práctica, yendo a la pizarra, Pero y en un examen de 10 te sacan 0. Sí. Ajá. Y es malo por eso. Pero tú lo ayudas. No, no se sabe. Yo soy buena. No, Hago ok. un 6 Hay en las algo que- universidades. Ahora, profe, Señores, una muestra de esto, no le coja la presión a nadie aquí. no, una muestra de esto es, hace unos días pasó mi cumpleaños y en todas las aulas yo encontré una sorpresa. Wow, qué Para que bello. no lo quemen. No, eso me pasa siempre. Tú no le vas a sentir a un... Señores, Tú sabes que es una realidad que hay personas y me ha pasado en una o dos ocasiones, quizá en el colegio, que tú puedes adorar una materia. Ujú. Tú te sabes todo de esa materia. y te ponen blanco en el examen. Y en el examen, los nervios, Ajá. o sea, te da como un Claro, yo no sabía con nervio examen. escénico Claro que sí. interno que te frisa. Y hasta que no termine el examen, cuando tú sales del examen, que sabes que no lo llenaste o que lo llenaste mal, desde que tú sales y empieza, uno siempre comenta, Señores, yo, eso tal cosa, Y y tú eso con todo el bebé. las cosas en la vida no son como empiezan. Usted puede creer que en el colegio a mí hubo que darme refuerzo de matemáticas. Y hoy yo soy una docente universitaria de matemáticas financieras. A mí Se me pasaba ve. eso, pero no creo que llegue a Entonces, no, mi amor. entonces, ¿por qué tal cual ella dijo? Él aprende escribiendo. Yo escuché. A mí, por ejemplo, me funciona como estudiante transcribir todo. A mí también. Cuando yo los veo tirando fotos, yo les digo, ¿ustedes van a transcribir eso? Porque, ojo, algo que está pasando con la modernidad es, Ujú. le hacen una foto a la presentación, graban al maestro, pero eso se queda en el celular como una Ajá. foto más. Ajá. 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 Pero Y a la hora de estudiar es un mal hábito. Sí. Así es. Todos los atajos que ha ofrecido la tecnología no es ni buena ni mala, señores. Es una herramienta que si nosotros la utilizamos de Bien. forma correcta, de forma provechosa, pues vamos a sacarle muchísimo beneficio. Pero realmente la tecnología también ha provisto de muchos atajos que han acomodado al estudiante en el proceso del ¿Tú te aprendizaje. imaginas? Y eso que tú me cuentas de que las personas aprenden de diferente manera resuena mucho conmigo porque hasta cierto punto de mi educación básica, yo pensaba, bueno, yo no pensaba, yo estaba convencido de que yo era pésimo para las ciencias sociales, la historia y demás. y ahí te das cuenta Hasta que sí, que- realmente. No, mi amor. Lo confirmó. No. Hasta que me encontré con un docente que me hizo enamorarme de las ciencias sociales, de la historia, y me di cuenta que yo también tenía muchísimo potencial para ser bueno y fui bueno en ciencias sociales. Entonces, hay algo en ese proceso de aprendizaje que si bien es cierto, es responsabilidad del que estudia, pero también responsabilidad del docente. De El docente explotar. tiene que formarse en ese aspecto para poder Identificar. ser eficaz. Pero ojo, eso no empieza en la educación superior. Eso empieza en el colegio. De que haya un maestro, de que haya un psicólogo que diga, pero él da para tal cosa. De que le diga a su mamá, en la medida de tus posibilidades, inscríbelo en pintura, inscríbelo en tal cosa.
Señores, es difícil para un padre con posición económica baja cuando le diagnostican un hijo con una condición de educación especial, Oye, no te vayas más lejos. Clase media. clase media. Claro. Eso es difícil. Muchos lo tienen en la casa sin educación, Claro. porque no hay forma, Tienen los recursos. no tienen Pero los eso no recursos. parece lo que le paga el colegio. Imagínate tú que Son son las las terapias. terapia. Y arriba de todo que te diga que también una maestra sombra. Ah, ojo, ¿por qué tiene que haber una maestra sombra? El docente, debemos preocuparnos es porque el docente tenga la capacidad de saber, como usted acaba de decir, que ella aprende de una forma y que él aprende de otra. ¿Por qué el maestro sombra? Claro. ¿Por qué surge? Porque no han capacitado a los docentes para Y eso. necesitan entonces un apoyo en el proceso de formación académica para que el resultado pues sirva de algo, sea Mira que eficaz. en nuestro país hay varias universidades con la licenciatura en educación especial, pero en el aula tú encuentras 4 y 5. Wow. Y una Estudiando pregunta, Norquis, ¿a ti te ha pasado de casualidad en algún momento que tú has estado educando en un aula donde hay una persona de condición especial y esa persona haya perdido los estribos por X o Y razón? He tenido suerte. De hecho, me he encontrado con estudiantes con condiciones especiales que me agradecen las atenciones. Es que yo creo que ya cuando llega la etapa universitaria, son personas que están, por ejemplo, dentro de esa condición, pero son funcionales. Son funcionales, claro que ¿Sabes? sí. Cuando ya tienen esos comportamientos que tú mencionas, a veces no logran llegar a esa etapa universitaria. No. ¿Tú manejas? Los padres se desesperan muchas veces. Yo conozco padres que aún teniendo las condiciones económicas, lo dejan en la casa. Desisten. Lo que dicen es que eso es un hijo para siempre. Todos los hijos son para siempre. Claro. Narki, ahora que tú mencionas ese tema, yo hace un momento quería preguntarte sobre la labor en la casa, porque si bien es cierto, nuestro sistema educativo, nuestros docentes, sin ánimo tampoco de, ¿verdad?, de lacerar ni maltratar la formación de nadie, pero hay muchas oportunidades en la parte del sistema Educativa. educativo, pero también hay una responsabilidad, hay Casa. un encargo que también debe de ocurrir en la formación en el hogar, porque ¿de qué nos sirve tener muchísimos docentes y sistemas educativos que funcionen si desde la casa tenemos muchísimas limitaciones, tenemos muchísimo estigma, tenemos muchísimos tabúes? Y aunque tengamos la condición económica, como tú mencionaste que hay casos, no accionemos porque todas esas limitantes nos mantengan frisados. Lo que pasa es que en las terapias, me imagino que ella tiene conocimiento de esto, también se le da terapia a los padres. Claro. Okay. E inclusive a veces piden hasta llevar a los hermanos. En eso yo le doy su plato aparte al gobierno con el CAI. Con el CAI, excelente Dando su plato institución. aparte, lo único que voy a hacer un llamado es que necesitamos más centros. ¿Y qué es el CAI? El CAI es Ah, un lo centro que para personas con condiciones especiales, pero Se le dan específicamente terapias. autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. Creo que hasta los 12 años. Hasta los 12. Hasta los Nada 12 más años. esas 3 condiciones. Pero hay muchos ahora mismo. No sabemos por qué, pero cada día nacen más personas con Así condiciones es, especiales y necesitamos mucho. más centros. Pero es excelente. A veces se le dan un solo día de terapia, que no es suficiente, pero es por la cantidad de pacientes que Correcto. tienen. No tienen capacidad para absorber toda Pero fíjate, mira, ellos sí, antes de que tu hijo, por ejemplo, le llegue su turno, vamos a decirlo así, que pueda ingresar a tomar sus terapias, ellos hacen, bueno, eso lleva algunas 4 o más semanas, donde todos los sábados o jueves, el día que tú elijas, va un profesional diferente, un psiquiatra, un odontólogo para niños especiales, un nutricionista, o sea, Wow. ellos te preparan en todas las áreas como para que muy tú veas. integralmente. Pero hay algo que no quiero dejar pasar antes de nosotros culminar, y es el tema de la tecnología, que Milton lo estaba mencionando. Ujú. ¿Qué opinas de estos padres? Yo particularmente he dicho en otros programas que yo no le he comprado todavía una tablet a ninguno de mis 2 hijos. Señores, Pero no lo critico porque hay padres, hay situaciones, hay niños que no, quizás no lo tienen tan leve y es agotador. Sí. O sea, tú vienes también con Pero, un agotamiento ojo. mental, Es pero muy agotado. señores, hasta los niños que no tienen, hasta los niños que no tienen condiciones especiales, Ay, los padres desde que cumplen un año le compran una tablet.
¿Cómo El está? mío no tiene tablet, pero hay veces que tengo que ponerle. Hay que ponerle reglas. Usted se la puede prestar los fines de semana. No, yo no le doy Se están hipnotizando con las tablas, Los señores. niños especiales no cogen esa, de que Ella- ya, Tiene que ser de Nada, que yo he visto el empleado de Baby Shower con tablet. y que- No. beber poco comer, lógico. Y Señores. se llama de que la tía, qué sé yo qué, güey, famosa. No, tía de Rachel. verdad, Rachel es buena. yo puedo comprobar, mira, yo puedo Con todo dar eso, con testimonio todo eso views en YouTube. que yo no le he comprado cable y me he visto en situaciones como hoy, que estaba en un centro médico, le paso mi celular, pero después hay que matarlo. Entonces se nota la irritación de cuando tú le entregas esos aparatos y después tú se lo quieres quitar, mejor mátalo. Bueno, finalmente yo lo que pienso es, yo sueño con que en nuestro país llegue el momento de que todos los docentes tengamos la capacidad de tener un estudiante en el aula con condiciones especiales y saber cómo tratarlo, que el estudiante no se sienta diferente a los demás. Así es. Claro. Antes de culminar, te voy a pedir dos cosas. Cuéntame. Primero, un consejo que tú tengas para los padres que están enfrentando este proceso de aceptar que tienen un niño con necesidades o condiciones de aprendizaje especial. Lo primero es, yo sé que la economía de todos no se lo permite, pero tratar de buscar primero terapia en ellos. Hasta que el padre no entiende las condiciones que tiene su hijo, No lo puedo ayudar. no lo puede ayudar. Y ellos, déjame decirte que con amor y paciencia Llegan Se logra. bien se lejos. logra. Y lo segundo que te voy a pedir, un consejo para el Estado, las autoridades, los organismos que tienen dentro de sus manos accionar para mejorar la condición de nuestro sistema educativo en el aspecto de Educación especial. educación especial. Que se preocupen por preparar más docentes en esta área. Claro. Hay muchos psicólogos, psicopedagogos que pueden hacerlo, pero los docentes en sentido general, la mayoría no están preparados para trabajar con educación especial. Que sea un requisito de que en cada escuela pública, en cada colegio y en cada universidad haya un % de personal que pueda trabajar con educación especial. Y Excelente. desde el gobierno lo pueden lograr. Señores, Gracias. Gracias por la invitación. más que honrados de verdad de tenerte, Naki, aquí. Y que sea la última vez que aquí hay un jainero que yo no conozco. Eso no puede pasar. Ah, Que pase con- yo lo vi niño, fue. Ok. No, hay que decir eso. Hay que decir eso. No hay que hablar No, de no. Jamás. Suerte así. que Miguel no está aquí porque ese sí yo lo vine a hacer, bebé. Señores, muchísimas gracias. De verdad, es un tema bastante interesante que nuestra sociedad necesita seguir conociendo y seguir aprendiendo para poder tener esa inclusión en los centros comerciales, en las escuelas, en todos los lugares donde nos desplacemos. Podamos tener esa empatía con los niños y con sus padres. Y recuerda, si alrededor de ti no identificas a nadie con alguna condición especial, es probable que la Que persona sea- con la condición especial Sea- sea tú. ¿Tú sabes qué yo te estoy diciendo con esto? No juzgues, no Empatía. juzgues, no juzgues. Empatía. Oh, y a las autoridades que dejen de estar poniendo cosas en las aceras. Que hay personas que necesitan andar por las aceras. Hasta los maniquíes en este país están en las aceras. Señores, así nos despedimos de este episodio. Se armó, El tingo. se armó, se armó. Tengo que aprender ese coro. Mi amor, gracias por Bueno. acompañarme. Ustedes. Acabó lo que se daba. ¿Qué? Sí,